Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El Velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. Bienvenidos a El Velo de Maya, el programa donde desentrañamos las verdades ocultas y exploramos las conspiraciones más intrigantes de nuestra historia. Hoy nos adentraremos en la vida y obra de un hombre cuyas técnicas y teorías han dejado una huella profunda en la sociedad moderna. Edward Bernays, el padre de las relaciones públicas y maestro de la manipulación masiva. Edward Bernays, sobrino del célebre psicoanalista Sigmund Freud, utilizó las teorías de su tío sobre el inconsciente para desarrollar métodos que moldearon la opinión pública y dirigieron comportamientos a gran escala. Su trabajo no solo transformó la publicidad y las relaciones públicas, sino que también influyó en la política, la cultura de consumo y, como algunos dirían, en la misma forma en que percibimos la realidad. ¿En quién se inspira Bernays para desarrollar sus teorías? Se basa en las teorías del psicoanálisis freudiano, que investigan el origen de nuestras pulsiones y deseos inconscientes desde el inicio de la humanidad. Las ceremonias, los rituales, los símbolos o los monumentos han sido medios y acciones para influir en la población utilizadas por los aspirantes al poder o por diversas personas vinculadas a temas religiosos o comerciales, convirtiéndolos así en hombres y mujeres con gran habilidad para la práctica de la manipulación psicológica. Imagina un mundo donde las decisiones que tomas, los productos que compras y las ideas que consideras tuyas están de hecho cuidadosamente orquestadas por expertos en manipulación psicológica. Esto no es ficción, es el legado de Edward Bernays. Desde campañas para promover el tabaco entre las mujeres hasta intervenciones políticas que cambiaron el curso de naciones enteras, las técnicas de Bernays revelan un uso estratégico del poder de la persuasión y la propaganda. A lo largo de este episodio, desenmascararemos cómo Bernays utilizó el conocimiento del comportamiento humano para influir en la sociedad de formas que todavía resuenan hoy. En El Velo de Maya buscamos no solo revelar las sombras detrás de la manipulación mediática, sino también empoderaros con el conocimiento para reconocer y resistir estas influencias. Prepararos para un viaje fascinante y revelador al corazón de la propaganda moderna. Abrid vuestras mentes y acompañadme mientras levantamos el velo de Maya sobre Edward Bernays y su inquietante legado. Comenzamos.
Otro sábado más. Antes de comenzar, tengo que dar la bienvenida a mi compañero Octavio Cortés, escritor, filósofo y agitador de Minorías Agitables. Buenos días, Octavio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? ¿Estás agitable hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás agitada? Estoy agitada porque vamos a tocar uno de mis temas favoritos y lo sabes. La manipulación de masas. La plantación de semillas. Inés Sainz, la gran manipuladora de masas. No, bueno, reconozco que al final yo llevo más de 30 años dedicada al mundo de la comunicación y las relaciones públicas y esto es para mí, aparte que lo tengo muy interiorizado, el personaje que traemos hoy para descubrir con nuestro escuchariado es apasionante y tú que lo has descubierto conmigo, creo que te ha encantado también, ¿no? Oh, es una cosa, es Edward Bernays, que es el padre, podríamos decir, de la publicidad moderna. O sea, lo que se llama publicidad, los principios en lo que se basa toda la industria de la publicidad y de todo lo que sea marketing a nivel masivo, es el papá de la criatura es Edward Bernays, que además el señor vivió 104 años, poca broma, ¿eh? 104 años, que se murió en el año 90 y... A ver, ¿cuándo se murió Bernays? Se murió en el año 95 y había nacido en 1891. O sea, la criatura ya tenía 25 años en la Primera Guerra Mundial y todavía vio las Olimpiadas de Barcelona. O sea, vamos, un fenómeno. Se chupó todo el siglo de arriba abajo. Edward Bernays. Muy influyente. Muy influyente, mucho más. Es de esta gente que ahora cuando nosotros expliquemos al escuchariado quién era y qué hacía, verán que yo creo que le podemos... Inés, no sé qué opinas, pero una de las personas más influyentes del siglo XX, yo creo que sí, ¿no? Para mí, desde luego, porque es que los medios de comunicación, las relaciones públicas, que es algo absolutamente desconocido en España, la propaganda y todo lo que se mueve ahora alrededor de eso, porque la política se basa absolutamente en esto ahora mismo. O sea, la política ha dejado de ser política para ser campañas de publicidad y relaciones públicas y funcionan a golpe de relaciones públicas. Y de eso tú sabes, vamos, si alguien sabe, eres tú. Tú no podrías hacerme mi presidente. Sí puedo, realmente sí puedo. Lo que nos íbamos a reír. Tengo que decir una cosa, y esto es una experiencia personal, o sea, las relaciones públicas, la comunicación, publicidad y demás, se estudia, es un grado en la universidad, pero tienes que tener una habilidad innata. O sea, tú no puedes hacer relaciones públicas fingiéndolo. Tienes que tener una parte que te tiene que salir de manera natural. Que en mi caso es así y lo he heredado de mi madre. Mi madre ha sido siempre una gran relaciones públicas, que ella no sabía que estaba haciendo relaciones públicas, pero lo hacía, le salía de manera natural. Y es verdad que lo puedes perfeccionar y te puedes especializar, pero yo, por lo menos mi experiencia personal es que tienes que tener una habilidad. Hay gente que, bueno, que va a ser un zote, que no tiene empatía, que no tiene ciertas habilidades innatas que no, por mucho que estudie, no lo va a hacer igual de bien que alguien que es de manera natural de por sí. Venga, sí. Vamos con Eduard. Vamos con Eduard. ¿Quién es Edward Bernays? Vamos a ver. Edward Bernays es hoy diríamos que es un publicista, ¿vale? Hoy diríamos que, bueno, llamaríamos ese trabajo suyo es... sí. La cosa es que Bernays era un periodista, se dedicaba al periodismo y a la publicidad y se dedicaba a editar revistas médicas. Y luego se dedicó un poco al tema de la publicidad. ¿Dónde empieza su carrera, digamos así, a nivel importante? Cuando durante la Primera Guerra Mundial fue reclutado para trabajar en el Comité de Información Pública de Estados Unidos, el CPI, Comité de Información Pública. Perdona, Octavio. Bueno, creo que hay que decir que creo que es un dato muy importante, que es sobrino de Freud. Ahí está, perdón, sí. De ahí viene todo el tema del psicoanálisis y demás. Claro, es
Es el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. De hecho, en uno de nuestras recomendaciones de hoy, que es un documental sobre su figura, sale él hablando. Y no, porque el tío Sigmund, ¿sabes? El tío Sigmund. Entonces, me fui a pasar el verano con el tío Sigmund. Bueno, el tío Sigmund era Freud. Este señor era el sobrino de Sigmund Freud. Muy bien. Entonces, le reclutan para este Comité de Información Pública en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial era una guerra un poco difícil de entender para la opinión pública americana. Es decir, porque estamos mandando soldados a una guerra que no nos... Hoy estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos intervenga en todas las partes del mundo, pero esto fue la primera vez, porque Estados Unidos hasta entonces había tenido pues la Guerra de la Independencia, luego había tenido su guerra civil, y luego había tenido su participación en la guerra de Cuba contra España y ya está. Pero Cuba no es exactamente, para los americanos, Cuba no es que sea exactamente el extranjero. Cuba está ahí al lado de Florida, ¿no? Era casi una cuestión doméstica. Y entonces la primera vez que envían tropas ya de una manera seria muy lejos de Estados Unidos es la Primera Guerra Mundial. Y la gente no entendía que se le había perdido porque un chaval de Arkansas tenía que irse a morir a las trincheras ahí en medio de Europa. Y entonces lo que estaba interesado al gobierno es que la opinión pública apoyara la intervención americana en la Primera Guerra Mundial. Y ahí es la primera vez donde él puede poner en práctica sus teorías sobre la manipulación de la opinión pública. Y entonces, luego también él lo dice en el documental. Dice, una vez que esto vio que tenía éxito, dijo, bueno, si esto sirve en tiempo de guerra, tiene que servir en tiempo de paz. Y entonces él lo que hace es las técnicas de propaganda de guerra, que él, ahora veremos en qué consistían, que se había basado en las teorías de su tío, las teorías de Sigmund Freud, pues, ¿por qué no las utilizamos para manipular a la opinión pública en tiempo de paz? Y entonces ese es digamos, el clic que convierte a Edward Bernays en un personaje clave. Claro, el tema es lo siguiente. En aquella época, tenemos que ponernos, estamos hablando del principio de la década de los años 20. O sea, estamos hablando de, en fin, no es la antigüedad remota, no son las pirámides de Egipto, pero bueno, estamos hablando de hace 100 años, que en fin, que es otro mundo respecto al que tenemos hoy en día. Pues cuando Edward Bernays empieza a poner en práctica las teorías del tío Sigmund, el tío Sigmund ni siquiera estaba publicado en Estados Unidos. O sea, sus libros no estaban publicados. Era un personaje que ya tenía cierto renombre en la que entonces era la capital cultural de Europa, que era Viena. En aquel momento Viena, pues uno tiene que pensar que en Viena está Gustav Mahler componiendo sus sinfonías, o que está Stefan Zweig por allí corriendo, o que, en fin, que Viena era un sitio... Sí, culturalmente, sí, muy relevante. Pero bueno, tenía un cierto nombre allí, sus teorías eran polémicas a nivel europeo, pero en Estados Unidos ni siquiera estaban publicadas. Es decir, él tenía acceso a las teorías del tío Sigmund, porque el tío Sigmund en un momento dado le manda manuscrito, ni siquiera publicado, de uno de sus libros, creo que es la introducción al psicoanálisis o la teoría general del psicoanálisis. Y entonces él dice, esto es muy interesante, porque la operación esto igual requiere 5 minutos de explicar las cosas bien, pero luego para que se entienda todo, pues creo que vale la pena. ¿Por qué son tan importantes las teorías de Sigmund Freud? Ok, Freud, bueno, por 1000 motivos, ¿vale? Pero en lo que aquí nos interesa es que Freud descubrió que la vida psíquica de las personas, la conciencia era solamente una parte. Antes de Freud, la explicación normal de en qué consiste un ser humano era la explicación que había venido más o menos proporcionando la teología cristiana durante 2000 años. Tenemos un cuerpo, el cuerpo es irracional, y tenemos un alma y el alma es racional. El cuerpo tiene unos instintos y el alma tiene la razón iluminada por Dios, y el alma puede dominar los instintos del cuerpo. Fin del tema. Ya está. Es una explicación bastante sencilla. Y lo que pasa es que entonces Freud descubre que esa mente consciente, racional, analítica, capaz de razonar, de tener una moral basada en valores,
eso es una pequeña parte de la vida psíquica de la persona. Una pequeña parte, es la punta del iceberg. La mayor parte de la vida psíquica de la persona es inconsciente. Es lo que Freud llamó el subconsciente y en su terminología es lo que se llama el ello. Quiere decir que hay todo tipo de pulsiones instintivas, primitivas, que tienen que ser canalizadas a través de sistemas de represión en función de una dialéctica entre el superyo, que es una instancia también inconsciente de represión y de filtrado, el ello, que es una especie como de infierno, es donde están todas las pulsiones ahí desatadas, y luego el yo resultante del conflicto entre la represión cultural, que es el superyo, y el ello. Bueno, lo que nos interesa es que la vida consciente es una pequeña parte y no la decisiva. El sistema de Freud, la gente lo tiene que entender que tiene una cierta similitud con el motor de combustión, ¿vale? Viene a decir que hay una dialéctica de energías internas, de fuerzas, de pulsiones psíquicas que trabajan dentro de nosotros y que luego hay un sistema para filtrar esas energías y orientarlas hacia donde la cultura nos las quiere orientar. Entonces, por ejemplo, nuestro instinto asesino, que lo tenemos, en el caso de Freud, él venía a decir que los instintos se podían resumir en un instinto de placer y un instinto de muerte, pero luego hay variedades, pero estos son los dos principios básicos. Claro, la cultura no nos dice, oye Inés, coge una metralleta y sale a matar a todo el mundo. No, porque la cultura no puede soportar, la sociedad no puede soportar que todo el mundo salga a matar a todo el mundo con una metralleta. Entonces, digamos, tiene orientado, nos permite dejar salir ese instinto de muerte solamente pues en caso de defensa, en caso de guerra, en determinados casos, ¿vale? Lo mismo con el instinto sexual. Tú no puedes salir y empezar a violar a todo el mundo por la calle, ¿no? Hay una regulación del instinto sexual. Entonces, digamos, hay como una gran presión dinámica de los instintos, una represión, ese término de represión se lo inventa Freud, igual que muchos otros términos que luego han quedado en la cultura, como por ejemplo histeria, es un invento de Freud. Y entonces, esa dinámica de fuerzas inconscientes, más o menos solucionado por la represión, se filtra en un canal más estrecho y es lo que nos da a nosotros pues, la motivación, lo que nos da determina la manera en que actuamos por el mundo. Claro, eso es un descubrimiento bastante atroz, porque quiere decir que los motivos reales de nuestra acción no son conscientes, sino que son inconscientes. Entonces, Bernays, que había puesto a prueba esto durante la guerra, dice, hombre, pues entonces hay que apelar al inconsciente. Y si hay que apelar al inconsciente y no a la conciencia, la cosa cambia, porque el lenguaje de la conciencia es el lenguaje racional. En cambio, el lenguaje del inconsciente son los sueños, el deseo, las emociones, el simbolismo, son otras cosas no racionales, que no quiere decir que sean absurdas, ¿vale? Los sueños no son absurdos, pero no son racionales, tienen su propia lógica, ¿no? Y entonces él descubre que es mucho más práctico apelar, si tú quieres condicionar la conducta de la gente, que es en el fondo lo que quiere la publicidad, porque la publicidad no es más que un intento de condicionar tu conducta. La publicidad es un intento que cuando llegas al supermercado, en vez de coger otro refresco de cola, cojas Coca-Cola o cojas Pepsi-Cola. O en vez de coger whisky, cojas el whisky JB. Al final es condicionar tu conducta. Pues que para ese condicionamiento de conducta, el primer detalle interesante es que había que apelar al subconsciente y no a la conciencia. Hasta que surge Edward Bernays, la publicidad se basaba en presentar tal producto que tú querías vender, un coche, un cepillo de dientes, como un buen producto, y un buen producto que respondía a unas necesidades a un buen precio. ¿Vale? Entonces te decía, bueno, ¿cuál es tu necesidad? Tú necesitas transportarte. Ok, pues esto es un coche. Y este coche es muy bueno porque este coche tiene estas características y responde a tu necesidad. Ok, pero Bernays dice, no señor, no hay que apelar a la capacidad racional de cubrir mis necesidades. No. Hay que apelar al deseo. Y el deseo está en el inconsciente. ¿Y por qué es más fácil apelar al deseo? ¿Por qué nos conviene más apelar al deseo que a la necesidad? Decía Bernays, porque la necesidad se acaba. Porque si un tío necesita un coche y le das un coche, su necesidad se ha acabado. Y ya está, ya has perdido un cliente.
porque ya has vendido un coche, pero ya no le venden nada más, porque su necesidad de transporte ha sido satisfecha. En cambio, si apelas al deseo, el deseo, como todos sabemos, es insaciable. El deseo se colma momentáneamente, pero luego vuelve a surgir el deseo. Todos sabemos que una vez, yo qué sé, pues pensemos en el término sexual. Tú tienes una experiencia sexual satisfactoria, pero no te quedas saciado para toda la vida. Al cabo de una semana vuelves a tener ganas de rock and roll. O sea, el deseo vuelve a surgir. Entonces, y pensemos lo que pasa hoy en día, por ejemplo, cómo nos venden los teléfonos móviles. Pues que cada año tenemos que comprarnos uno. Pues, porque deseo algo mejor, y ese deseo de algo mejor es constante. ¿Vale? Entonces, no hay que venderle a la gente las cosas que necesitan, porque las cosas que necesitan son 2 o 3. Necesidades reales. Lo que necesitamos nosotros es un techo, comida y salud para nuestra familia. Esto es lo necesario. En la pirámide de Maslow. Exacto. Y nosotros no necesitamos para nada auriculares Bluetooth. Si nos lo venden es por el deseo. Entonces, para que la gente se pueda hacer una idea de hasta qué punto se han aplicado las teorías de Bernays, pues pensemos en lo diferente que es venderte un coche en 1920 diciéndote que es un coche muy bueno, que es muy barato, que es muy resistente, o el anuncio aquel de BMW famoso, donde un tío sacaba la mano por la ventana y te decían, ¿te gusta conducir? ¿Te acuerdas de aquel anuncio? Sí. Lo comentamos en un episodio pasado cuando hablamos de Goebbels. Goebbels, exacto. No te están diciendo... Claro, porque Bernays dijo, mi mejor alumno ha sido Goebbels. El tío que mejor ha entendido mis teorías ha sido Joseph Goebbels, de la Alemania nazi. No te están diciendo ni qué coche es, ni cuánto vale, ni qué motor tiene, no te están diciendo nada. Solamente están apelando a la emoción y al deseo de tú estar conduciendo un BMW por una playa desierta en un día de verano maravilloso. Entonces, con esta idea nace la propaganda moderna, la publicidad moderna. Por ejemplo, él utiliza una cosa que él lo llamaba el uso de terceros para validación. ¿Qué quiere decir? Que él empieza esta idea de que un producto es muchísimo, porque nosotros somos unos yonkis de la validación externa, por el deseo inconsciente de protección que viene de la parte infantil del subconsciente, y entonces si el producto te dice, no, los médicos recomiendan este dentífrico, aquello de 9 de cada 10 dentistas recomiendan, ¿no? O lo que sea, pues esto tiene un gran uso. Entonces él fue el primero que se inventó el hecho de que lo que tú presentabas a la venta estuviera respaldado por opiniones de expertos independientes, claro, independientes entre comillas, y entonces, porque estaban pagados por él. Y entonces lo que hacía es organizaba encuentros de médicos, de científicos, de celebridades. Por ejemplo, fue muy famoso el caso del presidente Woodrow Wilson, que era impopular, y entonces Bernays lo que hizo fue, durante un tiempo, hacerle aparecer constantemente en compañía de actores de cine. Y entonces dice, lo que tienes que hacer tú es empezar a recibir actores de cine y a músicos en la Casa Blanca. Y entonces, pues el tío recibía a Greta Garbo, no sé, a Rodolfo Valentino, a Cecil B. DeMille, lo que sea, y esto se proyectaba en los cines. Y entonces, pues mira, la gente que yo respeto, la gente cuya validación yo quiero, que son las grandes estrellas del Star System de Hollywood, son amigos del presidente Wilson. Anda, qué chulo. O esto, pues, congresos médicos o lo que sea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo que quiero, imagínate, es vender una vacuna para una enfermedad, para una pandemia. Pues entonces lo que hago es, venga médicos y venga tíos con bata diciendo que la vacuna es maravillosa o lo que sea. Sí. O bueno, lo que decimos, 9 de cada 10 dentistas recomiendan un chicle sin azúcar. Esto es un invento de Bernays. Luego, la creación de eventos. Es decir, el uso de la creación artificial de acontecimientos para que estos acontecimientos impacten en la opinión pública y la opinión pública cambie su percepción de algo. Pero los acontecimientos tienen que ser creados artificialmente. No tienes que esperar a que el universo provoque tal o cual casualidad. Por ejemplo, para que la gente entienda los poderes casi mágicos de Edward Bernays. Él fue consultado durante la década de los años 20 por la industria del tabaco, por Philip Morris, diciéndole, oye,
las mujeres no fuman. Todos los hombres fuman, no fuma ninguna mujer, porque está mal visto que las mujeres fumen. Tenían mala fama las mujeres que fuman. Y las mujeres que pintaban los labios de rojo tenían una profesión muy concreta. Sí, de hecho, todavía mi abuelo lo decía en mi casa, se refería a las mujeres de la vida, les decía las señoritas que fuman, ¿no? Sí. Esta es una casa de señoritas que fuman, ¿no? Bueno, entonces el tío dice, ok, pues tenemos que, antes que intentar venderles cigarrillos a las señoras, lo que tenemos que hacer es cambiar la percepción pública de cuál es la relación de las mujeres con el tabaco. Y si conseguimos cambiar esta percepción del público sobre la relación entre mujer y tabaco, las ventas vendrán solas. ¿Vale? No hace falta que... Porque si una señora tiene esta preconcepción en su mente de que el tabaco es antifemenino, no podemos venderle cigarrillos. Da igual que le hagamos anuncios, porque ella piensa que el cigarrillo es una cosa mala para la mujer o inconveniente o que le va a dar una mala reputación. Si cambiamos esta idea, las ventas ya luego sucederán solas. Entonces, ¿qué hace el tío? El tío alquila a una serie de actrices para, en un desfile de Nueva York, en el desfile de Pascua en Nueva York, que les encanta hacer desfiles, el desfile de Acción de Gracias, el desfile del Día de Colón, Columbus Day o lo que sea, o el 4 de julio. Pues entonces, él coge a unas cuantas sufragistas, jóvenes y guapas, las sienta en primera fila y hace que todas se pongan a fumar al mismo tiempo. Algunas de ellas incluso sacándose el paquete de tabaco del liguero para ver la cosa más así, ¿eh? Y entonces, en esa acción, esas mujeres que se ponen a fumar, él acuña el término de la antorcha de la libertad para comparar a la estatua de la libertad que sostiene una antorcha, que es una mujer con una antorcha, que al fin y al cabo una antorcha es un objeto con fuego humeante y más o menos cilíndrico, pues igual que la Estatua de la Libertad, que es el símbolo de Estados Unidos, es una mujer sosteniendo una cosa que quema, pues las sufragistas, que son las que estaban luchando por el voto femenino y por la igualdad femenina, como símbolo de esa lucha del empoderamiento femenino y de la libertad de la mujer, sostienen un cigarrillo. Conmoción, se habló en toda la prensa, las mujeres hacen una fuma. Automáticamente haces algo y consigues las portadas, porque esto va dirigido a conseguir portadas de periódicos. Bueno, ahora en el caso de la tele, pues el Minuto de Gloria, todo eso es utilizar materiales, acontecimientos, eventos para tener cobertura mediática. Totalmente. Si los medios hablan de ti, entonces ya es más fácil que lleguen las ventas, claro. Sí, como decía Oscar Wilde, que hablen de mí aunque sea bien, ¿no? O sea, mal, aunque sea mal. No. Oscar Wilde decía que hablen de mí aunque sea bien, ¿no? Pues se ha entendido la frase al contrario. Sí, pero por eso hacía la gracia a Oscar Wilde, como diciendo, lo importante es que hablen de mí y que sea lo que sea. Pero fíjate la operación de Barnés. Él no está diciendo, no se pone a decir, señora, completo. No. Apela a lo simbólico, a la Estatua de la Libertad. Apela al instinto femenino de libertad, apela a ese movimiento de las sufragistas en los años 20 que buscaban la igualdad y consigue relacionar el tabaco, consigue que en la opinión pública el tabaco ya no sea visto como una cosa de mala reputación e inconveniente para las señoritas, sino como el símbolo de la mujer moderna y empoderada. Y entonces, y pone a fumar a la mitad de la población americana, es decir, no sé, 50 o 100 millones de personas en aquella época. Claro, entonces el tío empieza a tener una reputación de ser una especie como de mago, ¿no? De ser alguien que tiene como la capacidad de hacer, sí, una especie de magia. Porque sigamos pensando, en aquella época, los libros de Freud todavía no estaban publicados. Y él manejaba un tipo de tecnología, en este caso, de saber sobre la psicología, que no estaba al alcance del público. Y él estaba utilizando todas estas técnicas, que entonces no eran conocidas, básicamente para hacerse millonario. Básicamente porque el tío se hizo de oro. O sea, pero de oro. Él se instaló a vivía tenía media planta de un hotel de Nueva York, porque él decía yo que a mí me gusta vivir tranquilo. ¿Cómo era a principios de siglo? ¿Cómo les gustaba vivir en hoteles, Es que también aquello eran hoteles, Aquello eran hoteles. El Waldorf Astoria. En Le Maurice, en París, les gustaba. Tesla también estuvo viviendo en un hotel, bueno, eso ya en sus años más decadentes,
O sea, el momento casa como que no iba con ellos en hoteles. Claro, y ahí vamos a otro de los descubrimientos de Bernays, que es bastante importante, y es el siguiente, que es que hay una psicología de la persona, pero luego hay una psicología distinta de la masa. La masa es un tipo de organismo, o sea, cuando tú estás tratando con 1 millón de tíos, no has de perder el tiempo en ir a buscar a cada personita individual de ese 1 millón de tíos. Tienes que tratar con la masa. Y la masa es un organismo que tiene vida propia y que hay que saber cuál es la psicología de la masa. Y esto lo sabía Edward Bernays y no lo sabía nadie más, porque tenía acceso a los escritos del tío Sigmund y los demás no. Y luego hay otra cosa que hay que explicar antes de que hagamos nuestra pausa, que es que la gente igual se piensa que las masas han existido siempre, pero las masas no han existido siempre. Las masas no han existido siempre. Si tú te vas, ahora cogiéramos una máquina del tiempo y nos vamos 1850, no sé, a Valladolid, no hay masas en Valladolid. No hay masas. No, los grupos más grandes de personas que ves, igual hay 300 personas en las fiestas o en una corrida de toros o lo que sea. Pero esa emergencia de grupos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas no existía antes de la industrialización moderna. Antes de que la gente masivamente dejara el campo para irse a las ciudades, que las ciudades se basaran en la industria, que la industria diera una forma de vida aceptable a la clase trabajadora donde pudieran tener muchos hijos que a su vez se incorporaran a la fuerza de trabajo y al consumismo, eso no existe. Es lo que teníamos que haber igual puesto en contexto al principio, que estamos hablando en la época de la Revolución Industrial. Estamos hablando, exacto, de cuando la Revolución Industrial, que digamos se da durante el 19, ya da sus frutos y crea la primera sociedad tecnológica, la primera sociedad industrial y, por tanto, la primera sociedad de consumo, donde estamos produciendo a toda castaña bienes que nadie necesita. Claro, porque este es el tema. De repente resulta que yo, con la industrialización, antes podía construir un coche, ¿vale? Pero de repente llega Henry Ford y dice, no, yo es que puedo hacer 1000 coches al día. Y entonces dice, ¿y quién coño necesita 1000 coches al día? Esto no necesita nadie. Y entonces dice Henry Ford, ¿quién nos va a comprar los 1000 coches al día? Nuestros propios empleados. Yo voy a dar a los empleados una forma de vida digna, les voy a dar un buen salario, porque me interesa que alguien compre los coches. Porque si no, porque de repente puedo producir tantos coches que a alguien se los tengo que vender. Y entonces no había una necesidad de tener 1000 coches al día. La necesidad fue creada por ese mix de industria y propaganda. Porque si no, ¿a quién me va a comprar de repente 1000 coches al día? Entonces, él entiende muy bien que el nuevo sujeto al que hay que apelar no es al individuo. Al individuo tú tienes que apelar al inconsciente del individuo si tú estás en una tiendecita y lo que quieres es venderle, no sé, un Rolex de oro a un señor que tiene mucho dinero. Entonces sí que tienes que trabajar con la mente individual de... Sí, el lujo se trabaja de otra forma. Pero si tú eres la Coca-Cola, tú tienes que tratar con 50 millones de americanos. Y no puedes ir uno a uno. Y la psicología de la masa es diferente. Es diferente. No funciona como no funciona según los parámetros de la mente individual. Y entonces, claro, esto dispone a Bernays a utilizar las técnicas del tío Sigmund una vez ha entendido él la teoría de masas del tío Sigmund. Muy interesante. Que bueno, luego uno de los grandes campos del psicoanálisis freudiano fue eso, no sé, los libros de Freud como El malestar en la cultura, o todas esas cosas tienen que ver con la forma en que la dinámica individual se transmite a las masas, y en las masas la cosa queda un poco diluida, porque si nosotros la masa es un individuo muy poderoso y muy tonto. La masa es muy tonta. Tú no puedes debatir con una masa. Es como la estupidización del individuo. Sí, la inteligencia se diluye en favor de instintos como el instinto de protección o el instinto de pertenencia, que son mucho más importantes. Y de hecho, cualquiera que haya estado en un escenario delante de mucha gente sabe que no puedes hacer razonamientos sutiles con un grupo de 30.000 personas, ¿no? Entonces, que la gente piense, por ejemplo, ¿cómo interactúan los futbolistas con el Santiago Bernabéu? ¿Cómo interactúa Vinicius con el Santiago Bernabéu? No coge un micrófono y le suelta un discurso. Lo que les hace son gestos de victoria, gestos muy primarios, capaz de que los entendería un gorila perfectamente, gestos instintivos que
Cuidado que nos denuncian. Bueno, no lo digo por Vinicius, lo podía haber dicho un jugador rubio, Ter Stegen. Las cosas, por lo visto, les han caído 6 meses a unos valencianos. No estamos diciendo que Vinicius sea ningún gorila y somos del Madrid. Bueno, las rubias del Bilbao. Las rubias del Bilbao. Sí. No, me refiero a que con una masa tú puedes transmitir mensajes muy simples e incluso mensajes no verbales. Y hay que apelar a toda esa masa, a un tipo de instinto distinto. Porque la masa, por ejemplo, en el caso del individuo, el instinto sexual, el instinto de placer es muy importante. En el caso de la masa, no. Tú a un individuo le puedes decir, oiga, individuo, usted si se pone esta colonia va a ligar mucho más. Y se va a acostar con las mujeres más guapas. Porque el individuo tiene un cierto interés en procrear. Pero lo que junta a las masas no es la lujuria. Lo que produce masas no es la lujuria. Son el miedo, el sentimiento de protección, el sentimiento de pertenencia. Ese tipo de cosas. O la cólera también, ¿vale? Que no son tan importantes. Bueno, para ir, digamos, resumiendo esta parte, él entiende por primera vez y pone en práctica prácticas de psicología de masas, cosa que nadie había entendido, que la masa es el nuevo sujeto de la publicidad. A nivel político, la gente lo sabe muy bien, en España tenemos al mejor teórico de masas de la primera parte del siglo XX, que es don José Ortega y Gasset, ¿no? La rebelión de las masas, cuando él explica que ojo con la democracia, porque la democracia de repente tiene un nuevo sujeto político, que son las masas, porque la democracia está pensada por los padres de la Constitución americana para que sea el ciudadano defendiendo a su familia, pero es que aquí no tenemos los ciudadanos, aquí tenemos 5 millones de tíos vociferando, y esto es un sujeto político distinto, una masa. Bueno, pues eso es otra aportación luminosa de Bernays. Hacemos una pausita y seguimos, ¿te parece? Muy bien, me parece perfectamente. Venga, vamos a ello. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Ya de vuelta, Octavio. Oye, ¿nos han invitado ya los de Finca Villarta? ¿Tú sabes algo? Seguimos esperando la invitación. Igual es que el cartero... Villarta, en estas horas de zozobra. Yo creo que tenemos que es una cosa que el público lo está pidiendo. Entonces, ¿no crees que nuestra audiencia pide que hagamos el bello de Maya? Imagínate. No, estamos tú y yo, madre mía. El bello de Maya, el bello público de Maya. Ya lo dije el día también, el bello de Maya, creo. Es que estas horas de la mañana, los sábados, se nos lengua la traba. Venga, seguimos con Bernays. Entonces, sobre las campañas más notables. Hemos hablado de la de antorchas. Sí, bueno, antes quería decir una cosa sobre el tema de la psicología de masas. Para que la gente tenga escalofríos en su casa y se ponga a temblar y no duerman esta noche, lo que hace Bernays es utilizar con las masas las técnicas de hipnosis. El tío Sigmund decía que la manera de acceder al subconsciente era la hipnosis y en aquel momento la puso muy de moda y es el método básico del psicoanálisis. Curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 60, la hipnosis desaparece. Y hoy en día quedan muy pocos psiquiatras que hipnoticen, si queda alguno. ¿Por qué? Porque los hipnotistas, en vez de tener una consulta, se fueron a trabajar para la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque aprendieron que las técnicas de hipnosis, aparte de decirle a una divorciada que tenía que arreglar la relación con su padre, si las aplicaban a las masas, pues podían hipnotizar a las masas. Directamente. Entonces emplean las mismas técnicas de la hipnosis y luego los conspiranoicos decimos, no, la hipnosis de masas. No, es que la hipnosis de masas es la base de la industria de la publicidad, porque el que la montó era el sobrino de Sigmund Freud, que descubrió que las técnicas que valían para una señora en el diván del tío Sigmund valían para una masa de 50 millones de personas. O sea, que no, o sea, cuando hablamos de hipnosis de masas, no es que sea es que vosotros que tenéis una mente calenturienta, no, es así. La publicidad moderna surge al aplicar las técnicas freudianas de psicoanálisis a las masas. Y la hizo el sobrino del tío Sigmund. O sea, que esto no es ninguna conspiración. Y un resultado de eso, perdona, y acabamos con esta parte, Inés, es que fue la primera persona que
justamente por el estudio de la masa como sujeto, que entendió que la publicidad tenía que ser segmentada. Antes, el que vendía chicles decía, ¡hala, chicles! Estos son muy chicles. O el que vendía coches, o el que vendía cepillos de dientes. ¡Hala, venga, cepillos de dientes! Y entonces el tío dijo, hombre, cuidado, porque igual tenemos que dirigirnos, por ejemplo, si son chicles, pues igual a los adolescentes, o lo que sea, a las personas que tienen mal aliento, o lo que sea. O si tenemos coches, igual les interesa más a los hombres que a las mujeres. Entonces no pierda usted el tiempo, ¿sabes? Identifique su nicho y esta es su masa. Esta es su masa. Entonces, a esta masa, que tiene unas peculiares características, porque, por ejemplo, si estoy vendiendo pañales, me dirijo a las madres que tienen hijos pequeños. Y esta es una masa. El público objetivo. Exacto. Tienes que identificar tu público objetivo. Pues esto es un invento de Barneys también, ¿no? O sea, oiga, usted no, pañales, no gaste usted su tiempo vendiendo pañales a los 100 millones de americanos, porque pañales solamente necesitan las madres que tienen hijos pequeños. Y esta peculiar masa tiene unas peculiares características. Son señoras que acaban de parir, señoras que igual tienen depresión postparto, señoras que igual están pasando por desequilibrios metabólicos, señoras que igual están... Sí. Y hace un perfil de esa masa y entonces dirige toda su tecnología psicoanalítica a ese nicho de mercado. Pues esto es otro invento de Edward Bernays, tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿qué dices que vayamos a sus campañas más... Yo creo que es bastante interesante porque son ejemplos gráficos de cómo han puesto en práctica todas estas técnicas de publicidad y ya hemos hablado del tema de las antorchas de la libertad para hacer que las mujeres fumaran. Luego trabajó con la industria del automóvil porque fue el que convenció de que un automóvil, que era simplemente un cacharro que te llevaba un poquito más rápido de un sitio a otro, vamos a pensar en los cacharros que nos llevan de un sitio a otro, ¿vale? Un tractor. Un tractor te lleva de un sitio a otro. ¿Pero por qué la gente prefiere un BMW? Porque se convierte en un símbolo de estatus. Y entonces fue el primero en decirle a la gente, no dejar estar las capacidades técnicas. Lo que tienes que hacer es apelar al deseo, y en este caso el deseo de propiedad de un símbolo de estatus. ¿Vale? Es tú tienes que apelar al deseo, no a la necesidad. Este es un punto importantísimo, al deseo y no a la necesidad. Y tienes que convertir el automóvil en un símbolo de estatus, que cosa que llega hasta el día de hoy. Otras cosas que nosotros tenemos, hay cosas que nosotros tendremos mejores o peores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto. Microondas. Hay gente que tiene un microondas que es un cacharro y hay gente que tiene un microondas que es muy bueno. Pero el microondas no es un símbolo de estatus. No es un símbolo de estatus. Tú no vas a presumir con tus compañeros de oficina el microondas que te has comprado. Tu microondas será mejor o peor. Pero no es un símbolo de estatus. En cambio, un coche sí. ¿Por qué? Por el señor Edward Bernays, sobrino del tío Sigmund. ¿Sabes? Que de repente tener un coche mejor que otro, bueno, es que ya estoy en otro nivel. ¿Eh? Y entonces esa es una de las, en fin, de las operaciones famosas. Y lo que hizo entonces fue hacer que celebridades, actores, aparecieran sistemáticamente con coches de alta gama. Y esto ahora se llama embajador de marca. Un embajador de marca, no vamos a contar el mundo influencer, que esto es totalmente nuevo. Un embajador de marca normalmente suelen ser efectivamente actores, actrices, modelos y demás que recomiendan ese producto. Cuando lo estábamos hablando antes, cuando te lo recomienda alguien reconocido, como que le aporta más credibilidad. Si tú además eres fan de esa persona, pues el mensaje te llega todavía con más información. Y luego hay un detalle que no sé si sabéis, que llegamos incluso hasta el punto, yo he tenido contratos con grandes celebridades como David Beckham, uno de ellos, y había una diferencia en el contrato de si tocaba el producto o no lo tocaba. ¿Qué dices? Pero una diferencia de ceros. Vale mucho más si, por ejemplo, David Beckham o Kate Moss salía con el producto en la mano, en el caso de David fueron fragancias, y perfumándose,
Que si simplemente te hacía así, te lo enseñaba y no lo tocaba. Pero te estoy hablando de cero en el contrato. Sí, sí. ¿Qué dices? Entonces, Sí, cuando sí. ellos negocian, dicen, oye, ¿quieres que toque la colonia o que no la toque? Sí, sí. Ostras. Extraordinario, ¿eh? Claro, Exacto. en este caso, estamos apelando, pues antes decíamos lo de los médicos que te recomendaban, pero en este caso ya es el puro estatus, ¿no? El puro de las personas famosas, las personas guapas, las personas ricas, tienen este coche o tienen esta, no sé, esta marca de lo que sea, ¿no? ¿Qué más campañas hizo el sobrino del tío Sigmund? Pues, por ejemplo, derrocó al gobierno de Guatemala porque la United Fruit Company, que es una compañía de frutas, cultivaba en Guatemala. No sé por qué, ¿vale? Entonces, el gobierno de Guatemala salió rana, porque básicamente no tuvo ninguna culpa de nada el gobierno de Guatemala. Lo que pasa es que pues no sé qué estaba haciendo el gobierno de Guatemala, que le estaba haciendo la puñeta a la United Fruits Company. Dice, no te preocupes. Entonces, Barnés empezó una de sus campañas de manipulación de la opinión pública para presentar al gobierno de Guatemala como comunista. Y al final se creó una marea de opinión pública y la CIA acabó derrocando al gobierno guatemalteco. Entonces se llevó un gobierno por delante. Una muy graciosa es la del bacon. Sí, es muy gracioso. Porque la gente no desayunaba huevos con bacon. Esto fue un invento de Barnés también. Fue contratado por una empresa que se llama Beech Nut Packing Company para aumentar las ventas de bacon, porque la gente pues no tomaba bacon. Y entonces se armó de unos cuantos médicos pagados por él y entonces promovió la idea de que un desayuno pesado con bacon y huevos era más saludable que un desayuno ligero. Organizó una encuesta entre miles de médicos que apoyaron esta afirmación y la publicitó por todas partes. Y entonces esta campaña no solamente hizo que esta compañía vendiera más bacon, sino que cambió hasta el día de hoy los hábitos alimentarios de los americanos, que hasta el día de hoy desayunan huevos con bacon. Porque piensan que es una tradición americana. Y piensan, no, la tradición americana no tiene nada. Y como todo el mundo sabe, atiborrarse a primera hora de la mañana, yo no sé, yo igual es porque soy un mediterráneo, pero a mí a primera hora de la mañana no, a mí me entra un café y como mucho me entra un croissant, como mucho. Hasta determinada hora de la mañana. Pues no. Bacon con huevos. La comida más importante del día, ¿te acuerdas? Es la comida más importante del día. Sí, señor. Esto. Entonces, pues, claro, estas campañas le dieron una gran influencia también en la parte política. Y aquí hay un tema que a mí me interesa especialmente comentar, que es que cuando él empieza a trabajar para el presidente Wilson y empieza a explicar a la gente del equipo del presidente Wilson cómo va a hacer él y cuáles son su manera de funcionar para mejorar la imagen pública del presidente Wilson, hay un debate entre la gente del gabinete de la presidencia y él diciendo, oiga, pero esto que está usted haciendo invalida la democracia. Claro, porque la democracia se basa, la idea de la democracia liberal se basa en otra teoría antropológica, la teoría de la naturaleza humana, que estaba vigente en el siglo XVIII, cuando los ilustrados dan la teoría de la democracia moderna, Montesquieu y los padres de la Constitución americana y los ilustrados ingleses, John Locke y toda la pandilla, ¿no? Pero si realmente el individuo es manipulable porque yo puedo condicionar su conducta manipulando sus fuerzas inconscientes, si realmente el ciudadano escoge como escoge en función de fuerzas inconscientes manipulables por la publicidad, la democracia se va al carajo. No hay auténtica democracia. O sea, digamos, como la condición inicial de la democracia, que es que el ciudadano es libre y escoge racionalmente, de manera libre, para mejorar la vida suya y de su comunidad, las teorías de Freud acaban con esa idea, porque el ciudadano no es libre ni es consciente.
El ciudadano es una maquinita inconsciente de pulsiones y deseos reprimidos, y esas pulsiones y deseos reprimidos pueden ser manipulados. Por tanto, la democracia se convierte en un fraude. A lo cual Barnés respondía, exacto. Respondía, sí. Cariño. Respondía, ningún problema. Porque él Sí, cariño. ¿Y que me cargo la democracia? No pasa nada. ¿Qué problema hay? ¿No? Porque él tenía una visión como de despotismo ilustrado. Él entendía la propaganda como educación. Es decir, él entendía que la propaganda podía ser usada por el poder político para manipular a la opinión pública para el bien. Es decir, el pueblo no sabe lo que desea. Y no tenemos que dejar en manos de cualquiera que nos manipule al pueblo, porque el pueblo, cuando te descuidas, te monta una revolución. Ojo con el pueblo, porque en Estados Unidos hay 300 millones de tíos. ¿Sabes? Esto no es algo... ¿Perdón? Con armas. Con armas, armados hasta los dientes. Entonces, no podemos dejar que cualquiera venga y manipule a esta gente. Más vale que lo hagamos nosotros y les enseñamos qué es lo correcto desear. Entonces, hay que desear tener un buen trabajo de 8 horas al día en una fábrica, hay que desear tener ese tipo de mujer con estos hijos, hay que ser un patriota, hay que... Entonces, no hay ningún problema. Él no le veía, o sea, no es que él dijera, bueno, no, es que una cosa que vamos a hacer entre bastidores. No. Él lo asumía perfectamente. O sea, quiero decir, es manipulación de masas, es acabar con los fundamentos de la democracia, pero no hay ningún problema. O sea, porque si no, si como dejemos a las masas, que las masas sean manipuladas por el primero que pase, lo que tenemos es un problema. Y entonces él tenía esta perspectiva de que el pueblo necesitaba ser guiado y educado a través de la manipulación psicológica, lisa y llanamente, sin ningún tipo de complejo. Yo diré que, a ver, toda mi trayectoria profesional ha sido en campañas de relaciones públicas positivas, de contar las excelencias de una marca o de un producto, de lo bonito, lo bueno. Pero es que hay campañas de relaciones públicas negativas que son todavía más eficaces, más rápidas y están mucho mejor pagadas, por cierto. Yo lo desconocía en mi absoluta inocencia, pero sí, existen. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Puedes organizar una campaña de relaciones públicas para hundir la imagen de una persona, para hundir la imagen de una marca. Lo mismo que lo haces en la versión positiva, la puedes hacer en la versión negativa. ¿Y eso por qué es, Inés? Yo otro punto de la ignorancia. Porque, digamos, para construir la imagen de alguien se necesitan años, pero para destruirla una semana basta, ¿no? Efectivamente. Es mucho más influyente. Por ejemplo, en el caso de un tweet, cuando es negativo que cuando es positivo, y es más fácil destruir que construir, y es más fácil también, o sea, cuando tú ya tienes una imagen negativa de tu marca o de tu imagen pública, es mejor empezar desde cero, de nuevo, que darle la vuelta a esa imagen. Es muy difícil. Una vez que ya te han destruido la imagen, es muy difícil volver a dar la vuelta y tener una imagen positiva. De ahí también salen los gabinetes de crisis. Que, pues, cuando hay un evento que por lo que sea interrumpe tu campaña porque no contabas con esa variable, tienes que formar un gabinete de crisis. Os pongo un ejemplo. Cuando Kate Moss, que era imagen de Rimmel, la marca de cosmética, saltó la noticia de que estaba ingresada por consumo de cocaína. Perdona, ¿Rimmel es una marca? Rimmel es una marca, no es la máscara de pestañas, es una marca. No sabía. Es como lo del pan Bimbo, que ha trascendido pan Bimbo en lugar de pan de molde. Es el mismo caso. Pues Kate Moss, la modelo, era imagen de Rimmel en aquellos años. Y de repente, a la noche a la mañana, yo llego a trabajar, era uno de mis clientes, y me encuentro que la señorita Moss está ingresada por drogas en un centro, un gabinete de crisis. Porque la imagen de tu marca está perjudicando a la marca. Y entonces toda la prensa estaba demandando un comunicado oficial de la marca de qué postura tomaba, si la despedía, si no la despedía, si la apoyaba, si no la apoyaba. Y pasamos unas semanitas interesantes. Claro, cuando te has pasado 3 años construyendo una imagen impecable de Rimmel y Kate Moss, llega la señorita Kate y te la lía en 2 minutos. Bueno, al final la chica entró en rehabilitación y cuando salió tuvo todavía más contratos, pero porque se hizo bien a nivel manejo de crisis. Oye, Inés, a nivel personal,
desde que trabajamos juntos, tú a mí solo me has presentado a cincuentones y a tíos sin ningún interés, y no paras de hablar de supermodelos y colgar fotos. O sea, que sepas que yo estoy súper dispuesto a hacerme amigo de todo tipo de supermodelos, ¿eh? O sea, igual tú tienes la idea de que a mí solo me interesan los cincuentones desfondados, pero a mí los supermodelos también me interesan, ¿eh? A ver, que yo hablaba con sus agentes, no hablaba con ellos directamente. Ya. Hablaba con sus agentes, pero bueno, no tengo el teléfono de Kate. ¿No? ¿No tienes el teléfono de Kate? ¿Mónica Bellucci tampoco? Tampoco. Mira, con Mónica no trabajé con Isabela Rossellini. Bueno, también. Pero bueno, con sus agentes. Bueno, pero vamos, que sepas que estoy abierto yo a todo tipo de tráfico de influencias con las supermodelos, que si quieres las invitamos aquí al Velo de Maya. Tomo nota, querido. Pues no sé si querías comentarme algo más de... Ahora vamos a ir a las recomendaciones, pero no sé si querías alguna campaña más que se nos haya quedado por ahí. Bueno, yo creo que sí. Más o menos la idea que tiene que tener la gente es esta relación de que la publicidad moderna y el marketing nacen como la aplicación de las técnicas freudianas a las masas, las técnicas de hipnosis freudianas y de condicionamiento a las grandes masas, no por el amor a la humanidad, sino para hacerse millonarios todos, básicamente. Porque el tío del bacon no lo hacía por el amor a la humanidad, lo hacía para vender más bacon. Vamos. Claro que sí. Bueno, pues vámonos a las recomendaciones. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. A ver, ¿qué tenemos por aquí, Octavio, para recomendar a nuestro escuchariado sobre la vida y trayectoria de Barnés? Bueno, los libros de Barnés, que yo no me he leído, pero que ahí están, que tiene publicados varios, Crystallizing Public Opinion, Propaganda y Public Relations. Estos son los 3 libros. El primero de 1923, Crystallizing Public Opinion, el de 1928 titulado Propaganda, y el de 1952, Public Relations, se pueden encontrar porque no es nada difícil y además circulan por internet. Y luego lo que sí quiero recomendar es un documental que o bien es un documental larguísimo o bien a veces se encuentra como documental por partes. Creo que son como 3 o 4 horas, ¿no? Son cerca de 4 horas al final, sí. Que se llama The Century of the Self. Y como el siglo del yo, por así decirlo, ¿vale? El self es la traducción inglesa del yo, pero yo en sentido freudiano, ¿vale? El yo frente al ello y el super yo. Y donde, entre otras cosas, es un documental sobre las andanzas de Edward Bernays, y una de las cosas más interesantes es que sale él. Sale él y te lo está explicando él. O sea, no tampoco estamos otra vez aquí, en fin, como decimos siempre, que a veces hay cosas que sí son teorías de la conspiración y hay cosas que no. Porque si sale él y te lo explica, ya me dirás, ¿sabes? O sea, es que... Claro, es posible. Exacto. Te está diciendo él, no, es que yo cogí los libros del tío Sigmund, porque otra de las cosas que hizo él es hacerse rico con las traducciones de Sigmund Freud. Ojo aquí. Porque ¿a qué aplicó él las teorías de Freud? A la venta de los libros de Freud. O sea, él fue el que impulsó la traducción de los libros de Freud al inglés para que se vendieran en Estados Unidos, y él fue el que provocó la moda del psicoanálisis. Es que ojo aquí, ojo a la jugada, porque la jugada ya es una especie como de hacer ya la voltereta sobre la voltereta, ¿no? Porque la misma tecnología que él estaba utilizando la empleó para vender los fundamentos de dicha tecnología, que eran los libros de Freud, y para convertir a Freud de un psiquiatra académico bienes en una figura de renombre internacional. Cuando Freud finalmente se va a Estados Unidos, hay una anécdota buena. Que Freud iba con Carl Gustav Jung en el barco, y cuando están llegando a Estados Unidos, cuando están llegando a Nueva York, Freud le dice a Jung, que entonces era su discípulo jovencito, luego como es sabido se separaron y siguieron caminos diferentes, dice, si supieran lo que les traemos, bombardearían este barco. Fíjate. Les traemos el puñetero fin de la civilización. Bueno, es que esto es muy interesante lo que comentas, porque todas las técnicas que se aplican a un producto, a una marca, se pueden utilizar también como marca personal. Que es lo ¿Cómo? que hizo. Se pueden utilizar también
para promover tu marca personal o una marca personal, como podría ser lo que hizo Bernays con Freud. Sí, claro. Tratar a una persona como si fuera una marca y utilizar las mismas técnicas. Por ejemplo, es un caso muy claro, los escritores y los cocineros. Los cocineros, los chefs son marcas personales muy claras y muy evidentes. ¿Y entonces tú no me puedes convertir a mí en un escritor superventas? Estamos en ello. O sea, yo aquí no veo ni supermodelos, nada. Finca Vallarta, nada. Ventas millonarias, porque lo gracioso es que estamos tú y yo aquí explicando cómo manipular a las masas, y igual tendríamos que dedicarnos nosotros a manipular. Nosotros no lo aplicamos, yo es que no puedo, soy para eso, para los demás, para mí misma, un desastre. Cuando he tenido que hacerlo, tenía que extrapolarme, tenía que hacer un ejercicio tan marciano, Octavio. Voy a contártelo como si estuviéramos solos y no nos estuviera escuchando nadie. Cuando yo lancé mi libro, que yo también tengo un libro, tuve que hacer como una abstracción de mi cuerpo, tenía que hablar en tercera persona de otra persona que era yo misma, y es horroroso. O sea, hacerlo con uno mismo es horroroso, pero hacerlo con otra persona sí lo puedo hacer. Tú no lo hagas contigo mismo, hazlo conmigo, y soy millonario aquí. Presidente del gobierno, la lista es presidente del gobierno, amante de un montón de supermodelos, cuartel general en Finca Vallarta, que es una finca de ensueño, y no sé, arzobispo de Sevilla o algo así. ¿Cuántos libros has escrito? Si el otro día me metí en tu bibliografía, igual había 30. No, 5. ¿5? Sí, pues igual han metido ahí los libros de otro Octavio, porque yo vi un montón. Bueno, puede ser. Entonces, que sepáis, nuestros oyentes, que si algún día veis que desaparecemos el velo de Maya es porque al final nos hemos convertido en malos y nos hemos lanzado a la manipulación de masas. Es que, a ver, Inés, ser buena persona para estas cosas es un problema. Nos lo ponen muy difícil, la verdad. Es un problema. Si no tuviéramos escrúpulos morales, seríamos millonarios, claro, pero el problema de ser buena persona es que es poco rentable ser buena persona. Yo siempre he dicho que si yo hubiera trabajado en Estados Unidos, mi cuenta tendría varios ceros. Es un desastre. En fin, bueno, que otro velo de Maya completado. Espero que os haya resultado interesante. Yo he aprendido muchísimo y eso que ya conocía el tema. Voy a devorarme el documental. Lo mismo me pasó con Jacobo Greenberg, que el documental que recomendamos era fascinante. Y nada, emplazaros a que nos acompañéis el sábado que viene en nuestro capítulo más del Velo de Maya. Y a continuación nos vamos a dejar con Javier Villamor y su Espacio Europa. Así que nada, solo... Dime. No, decía muy bien. Recordaros nada más que tenéis también el programa en YouTube y en iVoox, por supuesto, para que lo escuchéis cuando queráis y lo reenviéis y lo compartáis para tener todavía más seguidores, que cada día somos más. Y haceros patronos, por favor, que Octavio y yo tenemos que comer huevos con bacon. Como dice la publicidad, cualquier aportación vale. Un tetabric de leche, unos garbanzos, lo que sea. Muy bien, Octavio, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por estar cada sábado con nosotros, y os esperamos el sábado que viene aquí en el Velo de Maya en Multicanal Radio. Un saludo.